un cascarón, esto que está aquí, viene siendo un cascarón. A ver, esperen. No lo puedo seleccionar. Bueno, esto de aquí, sí, ahí está. Esto de aquí viene siendo un cascarón, un escudo cilíndrico, una capa. ¿Sí? Lo podemos seducir de estas tres formas. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí hago un corte y lo abro, pensemos que es así. ¿Verdad? Es más o menos así. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí lo abro, si aquí lo corto, y luego lo abro de esta forma, voy a obtener esto. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Voy a obtener esto. Esto es un prisma rectangular, un cinturón. Ustedes vean, por ejemplo, un cinturón. Tiene largo, tiene ancho y tiene alto. ¿Sí? Y entonces el volumen de este cinturón, por el simple hecho de ser un prisma, es área de la base por altura. Área de la base por altura. Ahora, ¿qué viene siendo el área de la base? Pues la base es esto de aquí, si están de acuerdo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. La base es un rectángulo. Es un rectángulo cuyo ancho viene siendo una variación en el radio. ¿Sí están de acuerdo que esto viene siendo el ancho, verdad, del cinturón? ¿Sí o no? Sí, profe. Esto viene siendo una variación del radio, el ancho. ¿Sí están de acuerdo, no? Pues aquí está vean, ¿sí o no? Sí. Es el cambio en el radio. Ahora, ¿qué viene siendo el largo? El largo, si se fijan, es el perímetro del círculo. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. El perímetro de la circunferencia. ¿Y el perímetro de la circunferencia a qué es igual? A 2pi por radio. ¿Sí están de acuerdo que esta distancia, como es el perímetro de la circunferencia, es 2pi por radio? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Eh? Profe. 2pi por radio. Por delta R. Por la altura. Ahí está. Esto viene siendo el volumen de un cinturón. Por eso también se le conoce como método de los cinturones. Porque lo que se va a hacer, hay que llegar un poco más temprano, hijo, por favor. Porque si se fijan, lo que yo voy a hacer para sacar ese volumen es sumar todos los volúmenes de esos cinturones. ¿Sí están de acuerdo? Por eso también se le conoce como método de los cinturones. Sí, Ahora, profe. una cosa muy importante. El ancho del cinturón es una variación en el radio. Es una variación en el radio.
Yo aquí tengo un radio interior y un radio exterior. Pero si se fijan, en el cinturón no puede ser una variación, tiene que ser un radio fijo. Y ahorita vamos a ver cómo resuelve ese problema el método de los cinturones. Entonces, esto que acabamos de ver está aquí, en el libro. Aquí está. Vean, el volumen del cinturón es 2pi radio por altura por delta R. Que es esta fórmula que acabamos de poner. ¿Por qué? Porque va a ser un prisma rectangular, el cinturón. O sea que el volumen es la circunferencia, era lo que yo les comentaba, que viene siendo el largo, ¿sí? Por la altura, que viene siendo h, por delta R, que es el espesor o el ancho. ¿Sale? No oigo. Sí, profe. Entonces, si se fijan, aquí tenemos una representación más entendible de cómo funciona el método de los cascarones, el método de las... Les pido que lleguen temprano, por favor. A ver. Entonces es el método de los cascarones, el método de las capas o el método de los escudos o cinturones, que ya vimos que vean. Incluso, si se han fijado que a su cinturón, si lo ponen así, les queda de esta forma, así como circulito, cuando ustedes lo cierran bien su cinturón, ¿sí o no? Sí, profe. Vean, ¿cómo voy a sacar el volumen? Mediante la suma de muchos cinturones. Y aquí está lo que yo les comentaba de lo de las matruscas, ¿verdad? O lo de las capas. Acuérdense que también se le llama método de las capas, ¿eh? Capas como la cebolla, por ejemplo. ¿Sí? Luego. Sí, profe. Entonces, si se fijan, el volumen va a ser la suma de todos esos cinturones. Vean cómo los cinturones tienen un ancho. Si yo ese ancho lo hago muy pequeñito, prácticamente obtengo todo el volumen. ¿Sí o no? Exactamente todo el volumen. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, vean cómo esta fórmula es exactamente esta misma, pero ya vista con cálculo integral. Si ustedes observan, vean cómo en este caso, este sólido está girando en torno al eje X. Perdón, está girando en torno al eje Y. ¿Sí se fijan? Lo que va a hacer ahora una cantidad diferencial es el ancho de cada cinturón. Entonces, si estoy girando en torno al eje Y, el ancho va a ser de X. ¿Sí se fijan, verdad? De X va a ser el ancho de cada, aquí está, el ancho de cada cinturón. Por eso es que tengo que integrar con respecto de X. Ahora, ¿quién va a ser el radio? El radio es la distancia del eje de giro a el radio medio. Por eso les decía que si ustedes se fijan, esta longitud nada más depende de un radio, no de un ancho. Entonces, ¿cuál es en realidad el valor del radio? Se va a considerar que es el radio promedio. ¿Sí? Recuerden que asumimos que es el radio promedio, pero como el ancho de cada cinturón va a ser infinitamente delgado, prácticamente cualquier radio muestral, por así decirlo, va a ser el mismo. Este concepto ya lo hemos estudiado anteriormente. Recuerden que cuando yo le pongo aquí X testado, significa muestral. ¿Y qué viene siendo muestral? Puede ser el de la derecha, el de la izquierda, o el del medio, o cualquier otro. Pero cuando los cinturones aumenta su número, se van a hacer muy delgados. Entonces prácticamente
el punto muestral va a ser el mismo y ese va a ser el valor del radio correspondiente. Por eso aquí en la fórmula es 2pi por radio. Vean cómo el radio viene siendo la variable con respecto a la que voy a integrar por la altura. La altura va a ser la función, si se fijan, aquí lo podemos ver, por el ancho o el espesor de cada uno de los cinturones que va a ser el diferencial de X. ¿Sí se entiende? No oigo. Sí, profe. Ahora, Sí, profe. aquí hay una cosa Sí. muy que necesito que entiendan bien. A ver, el método de los anillos es una generalización o es más general que el método de los discos. El método de los discos y el de los anillos prácticamente son el mismo, nada más que van a ser discos cuando el sólido no está hueco, es lleno, y va a ser anillos cuando el sólido está hueco. ¿Sí lo recuerdan o no? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, si yo, en el método de los discos y el de los anillos, si yo giro en torno al eje X, ¿cómo eran los discos o anillos? ¿Verticales u horizontales? Si giro en torno al eje X, ¿cómo van a ser? ¿Verticales? Verticales. Si giran en torno al eje Y o en torno a cualquier eje vertical, ¿cómo van a ser los anillos o los discos? ¿Cómo van a ser? Horizontales. Horizontales. Ahora, si yo voy a utilizar discos o anillos verticales, integro con respecto de quién. De Y. A ver, no escuché, piensen bien antes de responderme, por favor. ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor? Yo voy a utilizar discos o anillos verticales, voy a integrar con respecto de quién. ¿De X? Con respecto de X. De X. Yo voy a utilizar anillos o discos horizontales, voy a integrar con respecto de quién. Y. Con respecto de eso, ok, muy bien. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el método de las capas, escudos, cinturones, acuérdense que se llama capas, cinturones, también se le conoce, ¿cuál era otro nombre que tenía aquí? Escudos, ¿sí? Escudos, capas, cinturones, cascarones también se le conoce. Sí tiene varios nombres este método. Vean cómo aquí estoy girando en torno al eje ¿qué? Al eje Y. Y si se fijan, ¿cómo van a ser los cinturones? Los cinturones van a ser verticales, ¿ya se fijaron? Entonces, este método es al revés que aquellos dos. Si yo giro en torno al eje Y, van a ser cinturones verticales. ¿Sí lo están viendo aquí que son verticales? Sí. Entonces voy a integrar con respecto de X. Esto se los digo porque en el método de los discos o de los anillos, si el eje de giro era Y, era horizontal e integraba con respecto de Y. ¿Ya se fijaron que es al revés? ¿Sí o no? Profe. Eso es muy importante. Ahora, aquí estamos girando en torno al eje Y. Si yo giro, miren, aquí está lo que les comentaba, vean.
Este es un cinturón. ¿Ya lo vieron? Sí, profe. Cinturón. Y entonces ahí se va a sumar. Ahora, estos son cuando gira en torno al eje Y, pero ¿qué pasa si gira en torno al eje X? Si gira en torno al eje Y, X, es lógico que ahora voy a integrar con respecto de Y. ¿Ya se fijaron? Cuando son método de los... Cuando es este método. Porque cuando era con anillos y con discos, si yo giraba en torno al eje X, integraba con respecto de X. Pero es lo que les digo, en este método es al revés. Yo giro en torno al eje X. Vean ahora cómo los cinturones van a ser horizontales y voy a integrar con respecto de Y. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Sí, profe, ya. Ahí hay que tener mucho cuidado con el radio. Ok, miren, vamos a ver este ejercicio. Se los voy a explicar porque este es muy importante. Dice, encuentra el volumen del sólido obtenido al rotar la región limitada por esta función, por esta parábola, y y igual a 0. Sabemos que y igual a 0, pues es el eje X. Alrededor de la línea X igual a 2. Bueno, primero ya sabemos que dibujamos la región, las funciones, para determinar cuál es la región que va a girar. Y va a ser esta como uñita, ¿sí? Entonces, cuando esa uñita gira en torno al eje X igual a 2, aquí lo tenemos, vean cómo va a quedar esto. Aquí no dibuja propiamente el sólido, pero sí está dibujando la capa aproximante. Es lógico que aquí vamos a utilizar el método, método de las capas, cascarones, escudos, cinturones. ¿Por qué? Porque si se fijan que tanto el radio, acuérdense que este es el eje de giro, entonces a partir de él medimos el radio. Entonces fíjense cómo el radio interior es la función y el exterior también. Entonces vamos a utilizar este método. ¿Sí se fijan? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para calcular el radio? Lo más problemático es determinar el radio. En los ejercicios anteriores no había tanto problema porque el sólido giraba alrededor de los ejes coordenados. Ahí no hay tanta bronca. Ahí prácticamente es X cuando gira con y es Y cuando gira con X. Pero cuando los ejes de giro, aquí está bien, es X. Cuando los ejes de giro son los ejes coordenados, pero aquí los ejes coordenados en este no es el eje de giro, entonces ahí hay que sacar el radio, y de hecho eso lo hicimos también en los otros métodos, en el de los anillos, pero es un poco diferente, ¿eh? Fíjense bien. ¿Cuánto vale el radio interior? El radio interior, vean, es la distancia del eje a acá, ¿sí? De aquí a acá. Bueno, ¿cómo lo vamos a sacar? Fíjense bien. Recuerden que aun cuando yo estoy tomando como referencia el eje de giro, todo lo tengo que hacer con respecto al origen. Bien. ¿Cuánto vale la distancia del origen al eje? Vale 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Vale. Sí. El radio interior viene siendo esta distancia. Esta. De aquí a acá. Bueno, ¿cuánto vale? Bien, si se fijan, la abscisa de la curva es X. Si la abscisa de la curva es X, que viene siendo esta distancia, entonces el radio va a ser 2 menos esta cantidad, menos la abscisa. Por eso es que aquí el radio es 2 menos X. ¿Sí? Y entonces vean, 2pi por radio, por altura. ¿Quién es la altura? Pues es la función por diferencial de X.
¿Por qué aquí voy a integrar con respecto de X? Pues porque el eje de giro es X. Acuérdense que voy a integrar con respecto de X o Y dependiendo el radio de giro. Si yo giro con respecto de Y, integro con X. Si giro con respecto de X, integro con Y. Entonces aquí estoy girando con respecto de un eje paralelo al eje Y. Acuérdense que el eje X igual a 2 es paralelo al eje Y. Por lo tanto, voy a integrar con respecto de X. Pero aquí lo que puede meter un poquito de ruido es la obtención del valor del radio. ¿Sale? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues vamos a empezar a hacer un ejercicio. Vamos a hacer uno del 3 al 7. Sale, agárrenselo. 5. Oigo. 5, profe. Ok. A ver, díganme cómo es. Es y igual a e elevado a la menos x. Y la x está elevada al cuadrado. ¿Eh? Coma, y igual a 0. Coma, x igual a 0. Coma, x igual a 1. ¿A 1? Sí, profe. Bien. Y ahí nos está diciendo que está girando en torno al eje Y. ¿Vale? Profe, le faltó el cuadrado a la x. Bueno, De e la menos ok, x. sí. Era la menos X cuadrada. Bueno, pero gira en torno al eje Y. ¿Ya se fijaron? No oigo. Sí, profe. A ver, tengo 35 personas en el grupo. Hice una pregunta. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí. Sí. Respondan, por favor, ¿eh? Ya hemos estado hablando al respecto de esto. ¿Vale? Sí. Sí. Sí, profe. A ver. Obviamente aquí hay que hacer la escala muy grande. Hay que hacer las escalas muy grandotas. Porque esta crece muy rápido. Decrece más bien, decrece porque es una exponencial negativa. Entonces, prácticamente entre 0 y 1 es donde va a estar todo el problema. Y igual a 0 es el eje X. Eso ya lo sabemos. Este es y igual a 0. X igual a 0 es el eje Y. X igual a 0. Y X igual a 1, pues es esto. ¿Vale? Voy a trazar ahora esta función. Obviamente, ya les dije que es una función que decrece muy rápido, decrece rapidísimo, por eso es que, pues aquí nos vamos a sentar, aquí va a estar la región que va a girar. Si X vale 0, la función vale 1. No oigo. ¿Sí? Sí, profe. Si X vale 1/2, porque va a ser importante ver cómo se comporta a la mitad la función. Si X vale 1/2, ¿cuánto es E a la menos 1/4? A ver, ¿cuánto es E a la menos 1/4? 0.77. 88. Sí. 0.7778.
No, 77, 88. Casi 0.8. Por aquí podemos pensar que va a quedar. Ahora, si x vale 1, esto va a ser e a la menos 1. ¿Cuánto es e a la menos 1? Más o menos. A ver, perdón, una pregunta. Me dijeron que e a la menos 1/4 es ¿cuánto? 0.7788. 0.77. Sí. 0.78. Sí, más o menos por aquí podemos pensar que va a estar. Más o menos, ok. Ahora, ¿cuánto vale e a la menos 1? 0.36. 0.36, casi la... por aquí. ¿Sí están de acuerdo? Por aquí. No oigo. Sí, profe. Entonces, más o menos ya con eso puedo darme cuenta que la gráfica sería una cosa como esta. Más o menos, o sea, es un bosquejo, ¿sí o no? Yo Sí. Sí. el 0,1 y este punto es el 1, e a la menos 1, que aproximadamente era 0.40 y cacho, ¿no? Me dijeron. No oigo. Eso es muy importante. Porque acuérdense que hay que poner esos puntos porque van a ser las cotas. Bien. Entonces yo voy a girar este brother, que es la región, en torno al eje Y, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Lo voy a girar en torno al eje Y. Y si se fijan, vean cómo la región representativa viene siendo más o menos así. Y entonces al girar en torno al eje Y, me va a quedar pues un sólido como más o menos de esta forma. ¿Sí están de acuerdo que va a quedar más o menos así? Sí, profe. Ese como de puntal, ¿verdad? Como más o menos, ¿no? Como un circo, profe. O como la, ahorita, sí, ¿verdad? El circo, un circo, una carpa de circo. Bien. Si se fijan, yo este ejercicio lo puedo hacer por método de los discos. ¿Están de acuerdo que sí lo puedo hacer por discos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sin embargo, nos está diciendo que lo intentemos por método de las capas. ¿Sí o no? O método de los cinturones. Esa es otra de las cosas. Fíjense bien. Ojo. Ojo. Yo se los dije claramente. El método más general es el de las capas. O cinturones, o cascarones, o escudos. ¿Sí? Ese es el más general. Va a haber ejercicios que no se pueden hacer con discos y anillos. ¿Por qué? Porque el radio lo determina la misma función. Entonces ahí forzosamente capas, escudos, cascarones, cinturones. Forzosamente. Sin embargo, uno que se puede hacer por anillos o por discos, se puede hacer por el de las capas, cinturones, cascarones, escudos. ¿Se entiende o no? Porque es el más general. Entonces, este se puede hacer por discos, ¿estamos de acuerdo? Porque va a ser un sólido hueco, va a ser un sólido lleno, ¿sí o no? Sí. Pero nos está diciendo que no es el método de esos, si se puede hacer, sino que lo hagamos con el de los cascarones. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces voy a dibujar un cascaroncito
un cascaroncito aproximante o un cinturón aproximante. A ver, ¿cómo va a ser el cinturón? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Vertical. Miren, aquí lo voy a poner. Aquí lo voy a poner. Bueno, a ver, espérenme, déjenme lo pongo con un color más vivarachón. Es más, está hasta bien mexicano, ¿sí o no? Simón. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo que este va a ser más o menos un cinturoncito? Confirmo. Sí, profe. Ok. Entonces, como es un cinturoncito vertical, vamos a integrar con respecto de X. ¿Sí o no? No oigo. Sí. Sí. Entonces, el volumen es integral de 2pi por radio. ¿Quién es el radio? Pues el radio va a ser X. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Se fijan que el radio va a ser X? Acuérdense que cuando es uno de los ejes de la gira, es el perpendicular, la variable perpendicular al eje. ¿Sí se entiende que es X? Sí, No profe. igual. Ahora, la altura, ¿quién es? La altura del cinturón, pues es el de la función, ¿sí o no? Sí. No oigo. Y Sí. el espesor, ¿quién es el espesor? De X. No oigo. No oigo. Sí, profe. Sí, profesor. Ahora, ¿de dónde a dónde varía X? De 0 a 1. De ¿De 0 0 a 1, profe? a 1, exactamente. Muy bien. Entonces, pues vamos a hacer la integral. El 2pi lo puedo sacar y entonces nada más me va a quedar así. ¿Están de acuerdo que para hacer esta integral voy a utilizar la de e a la u? No oigo. Sí. ¿Cuánto vale u? ¿Cuánto va a valer? X cuadrada. No. ¿Cuánto va a valer u? E menos X cuadrado. Menos x cuadrada. ¿Cuánto va a valer de u? 2X. No. Menos 2X. Menos 2x de x. Tengo que poner esto. Si no me lo ponen, está mal, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver, ¿quién me dice qué pasa allí? Rápido. ¿Oigo? ¿Se sustituye, profe? No, no, no. ¿Está sobrando el -2, profe? Le falta el menos 2. Ah, sí, le falta. Le falta el menos 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ponérselo. 2pi multiplico afuera por menos un medio. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Luego. Y ahí está. Entonces, ¿cuánto va a ser? Menos pi. Y ahora sí, ¿cuánto es esta integral? Ya es e a la u. Du ya está completa. ¿Cuánto me va a dar el resultado? ¿Cuánto me va a dar?
¿Cuánto es el resultado de esta integral, jóvenes? No, no, no. De la antiderivada. Nada más de la antiderivada. X al cuadrado sobre 2x. A ver, ¿cómo? X al cuadrado sobre 2. No. No, 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 no. A ver. ¿Cuánto es la antiderivada? ¿Cuánto? A ver. ¿Cuánto es? ¿Qué pasó, por favor, ya vimos integrales indefinidas. Ya las vimos. A ver, ¿quién me dice qué fórmula estoy utilizando, por favor? A ver, díganme, ¿qué fórmula estoy utilizando? ¿Qué pongo? Rápido. ¿Qué pongo? ¿Cuál es la fórmula? La de E a la U. A ver, díganme la completa. Estoy diciendo que me digan la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que se está aplicando? Rápido. Será el integral de E a la U. Dime la completa, por favor. Dame la completa. Integral de E a la U de U es igual a E a la U más E. Entonces díganme, ¿cuál va a ser el resultado de esta antiderivada? Ya la completé, ¿qué me va a quedar? E a la U. ¿Qué pongo? E menos X cuadrada más ¿Cómo? E a la menos X cuadrada más E. E a la menos X cuadrada. Ya dijimos que cuando voy a hacer la definida ya no lleva más E. Ya lo explicamos. De 0 a 1. A ver, entonces, ¿cuánto va a ser esto? Rápido. ¿Cuánto va a ser? Por allá me lo habían dicho. Rápido, por favor. ¿Qué pongo? A ver, ¿qué pongo? Sería 1. No, no, no. No hay que utilizar decimales. ¿Qué pongo? Pones E ¿Cómo? E a la menos 1 al cuadrado. A la menos 1, ¿no? Sí, a la menos 1. Sí, ¿Menos quién? Menos E a la 0. menos C, ¿no? Que sería 1. Menos 1. Entonces, ¿cuánto va a ser el resultado? Pi por 1 menos C a la menos 1. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, pero Unidades cúbicas. Porque es un volumen. ¿Se entiende o no? Necesito que estén aquí, por favor, ¿eh? Ya hemos hablado al respecto. Yo necesito escuchar preguntas y también respuestas cuando las hago. ¿Quedó claro? Ya quedamos en esto. Entonces, preguntas. yo sí tengo una, profe. A ver, ¿cuál es? Utilizo el método del cinturón. El método del cinturón
tienen un tipo de barreno, ¿no? Que no tiene sólido. En este caso la figura es sólida, ¿no? Se distorsiona mucho tu micrófono. A ver si pudieras hablar un poquito más lejos y un poco más lejos. ¿Ahí está bien? Ok. Ok, entonces mi pregunta era, el método de cinturón nos muestra que tiene un barreno en la parte del centro donde es vacío, ¿no? Sí. Y en este caso la figura nos muestra una rotación sólida, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué utilizamos ese método y no otro? O sea, aparte de que nos dijo el libro. A ver, el hecho de que sea un cinturón hueco, como yo estoy integrando, estoy asumiendo que hay infinitos cinturoncitos que me van a sacar el volumen total. Aquí va a haber otro cinturón más delgadito, otro más chiquito, otro más chiquito, otro más chiquito, más chiquito, y vamos así, ¿sale? Y entonces ya me va a dar el volumen total. ¿Sí? O sea que esto que está hueco, a fin de cuentas, por el método por sí mismo, por per se, va a dar el volumen total. ¿Por qué? Porque, miren, hagan de cuenta que es como esto. ¿Se han fijado? Yo, por ejemplo, ahorita que estamos fabricando las caretas, bueno, que estamos donando las caretas, el resorte con el cual hacemos las caretas, que va colocado aquí, en esta pestaña, que la estamos haciendo con máquinas 3D, les comentaba, es un carrete. Déjenme ver a ver si traigo... No, es que lo tengo por allá más guardado. Pero es un carrete así de delgado y es circular. Entonces, está enrollado. Podemos asumir que un rollo es uno de estos. Es un cinturón. Entonces, estamos sumando todos los cinturones al integrar y ya me da el volumen. ¿Se entiende o no? ¿Sí? O sea que esto, aunque sea hueco, se supone que como estoy integrando desde 0 hasta 1, en 0 ya le va a tocar al cinturón más delgaditito que está aquí. Y luego uno más ancho, más ancho, más ancho, más ancho, más ancho, más ancho. Y este nada más representativo. Aunque está hueco, lo que está dentro de lo hueco ya fue sumado antes. ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. Ahora, esa es una. Este ejercicio podemos hacerlo con discos. ¿Están de acuerdo? No oigo. Sí, Sí. profe. Pero aquí viene precisamente lo poderoso de este método. ¿Por qué estoy diciendo lo poderoso de este método? Porque si yo lo quisiera hacer por discos, tendrían que ser 2 regiones, ¿sí o no? 2 integrales, ¿ya se fijaron? Sí. Tendrían que ser 2 integrales, porque en esta región, vean cómo el radio es la función, y en esta parte ya el radio es x igual a 1, tendrían que ser 2 integrales. ¿Qué es mejor, hacer una o 2? Una, profe. Una. Por eso es que es más poderoso este método. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ahora, si yo lo hago con discos, háganlo como ejercicio, tiene que dar el mismo resultado. Tiene que dar lo mismo. No puede ser diferente. Pero en ese caso los discos van a ser horizontales. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y de la misma forma voy a integrar con respecto de X. No, perdón, miento. Voy a integrar con respecto de Y. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Es con respecto de Y porque van a ser horizontales. Y si se fijan, aquí ya va a haber problema. ¿Por qué ya va a haber problema? Porque tengo que despejar esta, ponerla como X en función de Y. ¿Sí están de acuerdo? Y ya me voy a tardar más. Entonces, aparte de que van a ser 2 integrales,
tengo que hacer esos despejes y me voy a tardar más. En cambio, aquí nada más hice una. Por eso es que aquí estamos viendo que verdaderamente este método es más poderoso que aquellos otros dos. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Sí. De todas formas, inténtenlo hacer por discos. A ver qué les queda. ¿Vale? Hágalo. Y si alguien lo hace y me lo manda, le doy puntos. Pero no quiero que se lo pirateen, inténtenlo. ¿Ok? Sí, profe. Ok, profe. Bueno, pues vamos a ¿Para dejarle. cuándo? Pues les voy a dar hasta el jueves. Ok. Órale. Va. Bien, entonces vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a dejarle aquí, que pasen buena noche. Y inmediatamente mañana continuamos. Nos vemos. Un abrazo. Muchas gracias, profe. Gracias, Profe. profe. Hola, profe. Adiós.